quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Hola, muy buenas noches, deseo que estén muy bien. En este tiempo paso por aquí a saludarlos, a darles la bienvenida a este tiempo de la célula, agradecerles por conectarse cada semana a través de este tiempo de célula virtual. Espero que estén aprendiendo bastante, que se estén conectando, que están allí compartiendo, que están allí dando like o compartiendo el enlace o comentando. Gracias por cada semana creer en la obra que Dios está haciendo en cada una de sus vidas y permitir que puedan experimentar la gloria de Dios a través de esa misma fe. Esta noche deseo que se encuentre muy bien. Si alguno está quebrantado de salud, si alguno necesita un motivo de oración, ya sea por un milagro, por la economía o ya sea por alguna situación en específico, sabe que puede escribir al interno, que pueden contar conmigo, que estoy disponible para ustedes. Y bueno, quiero dar inicio entonces a este tiempo. ¿Qué tal entonces ahí si usted está conectado? Pone ahí un like, escribe algo, qué espera de recibir hoy del Señor, qué expectativas tiene acerca de este tiempo. Yo sé que Dios quiere glorificarse grandemente en cada una de nuestras vidas. Hoy vamos a ver un tema que se titula Una nueva naturaleza, parte 1. Estuvimos viendo en el mes de octubre la vieja naturaleza, parte 1 y 2, y comenzamos este mes de septiembre. Es un mes de amor y es un mes de amistad, pero en este tiempo de amor y amistad, qué bueno que lo podamos hacer conectándonos con el verdadero amor. Y ese verdadero amor es ¿quién? Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz por nosotros, lo entregó todo por cada uno de nosotros, y de tal manera nos amó, dice Juan 3:16, que dio su vida por todos nosotros, ¿cierto? Para que fuéramos, ¿qué? Salvos y no nos perdiéramos. Entonces, quiero que este mes usted se pueda visualizar un mes de amor y amistad lleno, pero de Dios, porque es en Dios que podemos aprender a amar de la manera correcta y incluso cumplir los mandamientos que dice amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también a través de que dice amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, va basado en los mandamientos de Dios. Cuando yo cumplo los mandamientos, estoy cuidándome incluso de transgredir y por amor no incumplir los mandamientos, y estoy protegiéndome no solamente a mí, sino que estoy amando al Señor y estoy protegiendo al prójimo. Quiero entonces que iniciemos este tiempo de oración. Saludos a todos y ¿qué tal ahí si dispone entonces su corazón? Vamos a orar al Señor. Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti, Jesús, dándote las gracias por una semana más, donde hemos visto tu amor, hemos visto, Señor, tu gracia, hemos visto tu misericordia, hemos visto tu bondad, hemos visto tu compañía y tu ayuda, tu consuelo en los momentos difíciles. Señor, gracias porque nos sustentas, porque has sido fiel, porque has sido justo, porque estás aquí como un amigo constante, Señor. Queremos poner este inicio de la célula de este mes de septiembre, ponerla en tus manos, para que seas tú quien nos dirige, Señor, a cada uno, Señor, cada viernes a las 7:30, y podamos, Señor Dios del cielo, ser ministrados por tu Santo Espíritu. Allí donde cada uno recibe la palabra, sea en su trabajo, sea en su casa, sea, Señor Dios del cielo, desde el móvil, desde cualquier lugar donde se encuentre. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que ministra, y que cada persona pueda sentir tu presencia, Señor, cómo ministra su corazón allí hasta donde llegue, Señor, esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor, que este mes tú seas nuestro amor, que tú seas nuestro amigo íntimo, Señor, y que sea tan fuerte en este mes, que
lo dejemos para siempre en nuestro corazón como nuestro primer amor y como nuestro primer y principal amigo, Señor. Te lo pedimos, Señor, y yo te ruego, Señor, que en este tiempo de la nueva naturaleza nos permites a identificar a cada uno de nosotros, Señor, qué nos falta, cómo podemos experimentar o permanecer en esa nueva naturaleza, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Llévate las cargas, las distracciones. Amén. Gracias, Señor, y amén. Bien, entonces les decía que de tal manera nos amó Dios a través de Juan capítulo 3, versículo 16. Le invito a que lo busque allá en la Biblia, en su casa, que saque su cuaderno de apuntes, que se disponga en este tiempo y anotemos lo que Dios quiera enseñarnos hoy. Y allí entonces en Juan capítulo 3, versículo dice que de tal manera amó Dios. Y en vez de poner al mundo, ponga ahí su nombre. A Juan, a María, a Valentina, a Andrea, ¿cierto? A Mónica. De tal manera amó Dios, ponga ahí su nombre. Que dio a su Hijo unigénito ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, dice, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, de tal manera amó Dios a Andrea para que, creyendo en Él, no me pierda, sino que tenga una vida eterna. Y Jesús es como una luz como una luz de un faro, en medio de la oscuridad, en medio del mar, donde no tenemos dirección hacia dónde ir, hacia dónde encontrar puerto seguro. Él es el lugar de puerto seguro para todo aquel que quizás en este tiempo esté pasando por alguna situación. Pero es importante que podamos entender que para poder experimentar una nueva naturaleza es necesario que nosotros podamos nacer de nuevo. ¿Y cómo es que nosotros podemos entonces nacer de nuevo? Y es allí donde quiero compartirles que pues así como pasa en el mundo físico, que para nacer de nuevo está uno en el vientre y que no sale primero en una semana, luego un brazo, luego un pie a la otra semana, no, nace de una manera integral. Cuando nace completo, ¿cierto? No nacemos por partes. Así mismo pasa con el mundo espiritual. Cuando decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, es necesario que experimentemos un nuevo nacimiento que nos lleva a creer en Jesús, a tener un encuentro personal con Él. Es necesario que nosotros podamos aceptar a Jesús en nuestro corazón y que Él venga a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De las luchas con las que usted quizás ha estado enfrentando. Si quizás usted se ha estado enfrentando que quiere abandonar el alcohol, las drogas, o quizás alguna situación adversa en la salud o en cualquier otra área emocional y no ha podido salir de ahí, que necesita poder perdonar, que necesita poder avanzar. Es necesario que usted pueda acercarse a Jesús y ser sincero ante Jesús, ante la cruz, y decirle, confesar nuestros pecados, aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y cuando digo aceptar a Jesús como dueño y Señor de nuestras vidas y como nuestro Salvador, es dejar que Él obre en nosotros y obedecerle y abandonar aquello que Él nos pide. Entregarle nuestras debilidades en la cruz, esos pecados, renunciar a ellos y pedirle perdón por la manera incorrecta que anduvimos sin caminar en los mandamientos de Dios, y pedirle que nos limpie con su sangre, porque de tal manera nos amó que Él asimismo se entregó su sangre por ti y por mí, para que esa sangre nos lave de toda esa mancha del pecado, para que esa sangre nos justifique, para que esa sangre corte con todo pecado en nuestras vidas y podamos experimentar sanidad, porque solo su sangre puede romper cadenas y nosotros podemos experimentar entonces sanidad. Y cuando experimentamos esa sanidad o esa recibir a Jesús, estamos diciendo, me abro al nuevo mundo espiritual, a una nueva vida. Y no estoy diciendo que bueno, yo hoy dejo el alcohol, mañana dejo el cigarrillo, no. Se trata de una vez dejarlo todo, renunciar a la cruz, a todo pecado y nacer de una manera integral, completa, y dejar que Dios empiece a guiar nuestra vida por un nuevo camino que nos llevará a tomar un nuevo rumbo. No podremos seguir con las mismas amistades que nos influencian a tomar,
a drogarnos o a hacer cosas incorrectas. Usted puede conocer cuáles son esos escenarios que usted no debe pisar, porque cada vez que pisa ese escenario, usted está cediendo, resbalando, cayendo en la misma tentación. Por eso es necesario que cuando decimos entregar nuestro corazón, nuestra vida al Señor, nacemos de nuevo. Pero cuando decimos nacer de nuevo, estamos diciendo que vamos a empezar a alimentarnos a través de esta leche espiritual no adulterada, y es la palabra de Dios. Cuando yo la leo cada día voy a encontrar las instrucciones que me dicen entonces cómo puedo yo empezar a caminar de la manera correcta, obedeciendo sus mandatos. Entonces de esta manera es que nosotros podemos aprender a nacer de nuevo. Pero quizás usted sea una persona que también ya haya conocido del Señor y se haya apartado. De una u otra manera usted necesita experimentar sanidad y libertad. Y como primer punto quiero compartirle la vida también de un personaje muy importante que tuvo que nacer de nuevo. Y lo vemos a través de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo, le dijo Jesús, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo uno puede nacer de nuevo?, le dijo Nicodemo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El nacimiento dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque lo ignoras. ¿De dónde viene y a dónde va? Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo le replicó, ¿cómo es posible de que esto suceda? Y le dice Jesús, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te digo con seguridad y te digo con verdad, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús estaba testificando del reino de los cielos y de cómo debíamos de vivir y conducirnos en esta tierra. Pero también cuando nacemos de nuevo, recibimos uno que ha descendido del cielo, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dice acá, es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Y cómo nacemos? A través del agua, y es a través de la palabra, porque la palabra es como un agua que nos limpia completamente. Porque cuando empezamos a leer sus mandamientos, y doy como ejemplo los mandamientos más conocidos, amarás a Dios sobre todas las cosas, o no matarás, no robarás, no mentirás, no vas a adulterar, dice la palabra, no cometerás actos impuros como la fornicación, la masturbación, la perversidad inmoral. Y cuando empezamos a ver todo este tipo de cosas y uno dice, quizás en cuántas de esas tú ya has fallado, ¿cierto? Y Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos del reino de los cielos. Y vaya sorpresa, usted no es el único, yo también estuve un tiempo así, perdida y sin Dios, y en tinieblas y en oscuridad. Y no había nacido de nuevo, no conocía de Dios. Quizás estaba yo como Nicodemo, era una persona muy letrada, como dice aquí, muy intelectual. Conocía la Biblia, conocía la palabra, quizás existía una iglesia tradicional, una doctrina tradicional.
rezo y peco y empato, como dicen por ahí. Religiosidad, porque un verdadero arrepentimiento no es que yo hoy dejo de pecar y mañana vuelvo y lo hago, no. Si yo decido hoy soltar un pecado es para no continuar en él, porque si lo hago estoy cayendo ¿qué? En religiosidad, y la religiosidad no salva, eso es pecado. Entonces estaba Nicodemo conociendo muy bien la palabra de Dios, pero no experimentaba la presencia de Dios, conocer a Jesús, qué era el reino de los cielos, quién era el Espíritu Santo. Y quizás usted se encuentre así también. Sí, yo he escuchado de Jesús mucho, también por ahí he escuchado del Paracletos o el Espíritu Santo, pero no lo invoco, no hablo con él, yo no sé, no, por ahí más o menos he escuchado sobre las fiestas de Pentecostés y no más, pero así no es. El Espíritu Santo es real. Y cuando nosotros somos limpiados por la sangre de Jesús y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él nos limpia con su sangre, nos perdona, nos justifica, echa nuestros pecados al fondo de la mar, no nos vuelve a ver como culpables. Y haciendo de nosotros un templo limpio, santo y habitable para que pueda venir a morar el Espíritu que dice que es santo. Morará entonces en templos limpios, santos. Entonces viene el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y Él nos guiará a toda verdad, como dice la palabra, y te guiará a toda verdad y la verdad os hará libres. Entonces Él viene a hablarnos sobre la palabra, nos permite entender la palabra. Religiosidad quizás muchas veces leer la palabra como este hombre Nicodemo y no entenderla, porque Él le dice, tú eres un maestro de la palabra y no conoces de esto y no entiendes de estas cosas, en el versículo 9, versículo 10. Y muchos pudiesen estar en otras iglesias y realmente leer y no entender y ver la palabra como locura. Pero ¿quién es el único que puede hacernos entender y revelarnos la palabra? Por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo mora en la vida de alguien, le guiará toda verdad, le enseñará la palabra de Dios, la entenderá y entenderá que nacer de nuevo no es meternos de nuevo al vientre de nuestra madre para corregir lo incorrecto, para volver a nacer y no volver a cometer los errores que usted diría hasta hoy. No, si usted volviera a nacer, ¿qué no haría? Y usted dice, si yo volviera a nacer, no permitiría tal noche, tal situación, tal momento, qué sé yo. Usted pudiese pensar muchos escenarios que ha vivido, de los cuales se ha arrepentido, pero Dios te da hoy la oportunidad y te dice, no es necesario que tengas que volver a nacer dentro del vientre de tu madre. Hoy te estoy dando la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Cómo? Viniendo a la cruz, pidiendo perdón por los pecados, como dice Isaías. En el libro de Isaías, venid, pongámonos a cuentas, que si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serás emblanquecido. Entonces es necesario que podamos reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestro pecado, es poner un corazón dispuesto a que Dios lo limpie, que lo podamos, Señor, arrepentir delante del Señor y empezar una nueva vida, un nuevo nacimiento, de que Dios hace borrón y cuenta nueva, y que cada día por medio de la oración y la lectura bíblica entonces podamos experimentar cómo el Espíritu nos ayuda a vencer la tentación. Yo compartía un devocional esta semana y les decía qué necesitas pasar, y allí hablaba de diferentes escenarios y es imposible pasar esos escenarios sin la presencia del Espíritu Santo. Asimismo es imposible nacer de nuevo y permanecer en ese nacimiento si no tenemos el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos va a traer a la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, como lo dice Pedro, que tomemos cada día de su palabra, ¿sí? Por eso Él dice que el que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. También dice que el que cree en Él, que el que Él tomara de estas aguas, y está hablando de esta palabra, no volverá a tener sed jamás. ¿De qué? Del mundo, de sus deseos, de las tentaciones, del pecado. Podremos sentir obviamente tentaciones, pero sin duda, si yo estoy llena de estas aguas, no va a caber otra agua. Cuando un vaso está lleno, no va a caber más aguas.
Entonces es necesario que nos llenemos de su palabra y de su espíritu para que sobre nosotros no entre otra contaminación, no entre una contaminación que nos pueda dañar. Si yo bebo la buena fuente, que es agua limpia, pero yo después bebo del mundo, aguas sucias, eso es como usted echarle café al agua limpia. Y ya cambia, ¿qué? Lo que era blanco o transparente pasa a un color oscuro, ¿cierto? Asimismo pasa cuando nosotros permitimos el pecado en nuestras vidas. Entonces, nacer de nuevo no es conocer mucho de la palabra y no tener relación con Dios. Es poder leer la palabra y permanecer en oración. No estoy diciendo todo el día orando, no. Estoy diciendo que puedas orar libremente 5 minutos en la mañana, en la tarde, en la noche, empezando tu vida con el Señor. Es necesario que nosotros podamos alimentarnos de tal manera que vivir una vida de un nuevo nacimiento es vivir una vida de continua relación con Dios. Todo lo que hace lo encomienda al Señor. A todo lugar donde va le pide la opinión a Dios, le pide que guarde su salida, su entrada, que le bendiga, que le ayude, que le prospere, que le guarde del mal. Eso es vivir una vida en comunión. Y por eso el Espíritu Santo, cuando ya viene a nosotros, nos revela lo que es de arriba, porque Él viene de arriba. Nos revela lo que es el reino de Dios. Y a través del reino de Dios entonces podemos experimentar cosas muy buenas. Usted no va a ver en el cielo un enfermo, usted no va a ver en el cielo una persona con alguna necesidad, usted no va a ver en el cielo cosas malas, sino que va a ver todo lo bueno. Por eso es necesario que el Espíritu venga sobre nosotros para que nos enseñe la plenitud, las abundancias, el amor sobrenatural de Dios. Y como segundo punto, para terminar, se titula El problema que Jesús quiere solucionar. Y el problema que Jesús quiere solucionar en nuestras vidas es el fondo que hay en la raza humana. ¿Y qué es el fondo que hay en nosotros? Y es el pecado, ¿cierto? Porque el pecado llegó a la naturaleza del hombre en Adán y Eva, y a partir de ahí entró la contaminación al mundo. Y necesitamos que en nosotros empiece a producir un cambio radical. Por eso Jesús vino a solucionar el problema que hay. ¿Y cómo se soluciona ese problema? En la cruz. En la cruz, en la sangre de Jesús, es donde se corta la maldición del pecado, de la desobediencia y la rebeldía. Porque tenemos que ser rebeldes para poder desobedecer lo que Dios mandó, a que debemos vivir conforme a esos mandamientos. Entonces, así le pasó a Eva y a Adán y a Eva. Desobedecieron el mandato, comieron del fruto del árbol prohibido, y entonces entró el pecado, porque desobedeció el mandato. ¿Por qué lo desobedeció? Porque se rebeló, ¿cierto? Y cuántas cosas a nosotros llegan como tentación, que nos incitan o nos motivan a rebelarnos en contra de esos mandamientos. Por ejemplo, no adulterar, no matar, no robar, no mentir. Tenemos que rebelarnos en contra de que diga no mentir y tener que decir mentiras. Cuando yo digo mentiras estoy rebelando, estoy desobedeciendo la palabra, por tanto ya estoy pecando. Dios viene a cortar con eso de raíz en la raza humana a través de ir a la cruz. Por eso es importante que podamos acercarnos a Él. También es importante que pensemos que cuando asistimos a la célula, a la iglesia, allí empezamos a dar un fruto espiritual, porque nos congregamos con amistades que aman lo mismo que ama Dios, cosas buenas. Y nos rodearemos de personas que nos ayudarán y nos motivarán en el camino a hacer lo que es correcto. No verás en la iglesia alguien que diga, vámonos para la discoteca a tomar, no, sino que son nuevas amistades que te digan, vamos a comer, o vamos a orar por esa situación, vamos a ayunar, vamos a la iglesia, o vamos a adorar al Señor. Son tiempos diferentes a lo que nos invitaban antes en el mundo. Por eso es necesario que nos congreguemos. Por eso es importante que asistamos a la célula, porque nos fortalecemos a través de la palabra mutuamente.
Por eso es importante participar también de las actividades que hay en la iglesia, ¿cierto? Porque en el mundo hay muchas actividades, pero ¿cuántas de esas actividades nos llevan a pecar? Por eso es necesario que participemos de las actividades que saca la iglesia, porque esos ambientes se sacaron precisamente para fortalecer y ayudar en la fe de muchos a permanecer firmes. Es necesario que sometamos el dominio propio al Espíritu Santo. No se trata de nosotros, sino que se trata de que Dios pueda vivir en nosotros. No que Él sea diciendo el reino de los cielos y usted sea mundo. No, no ponernos a eso, sino dejar que Dios sobre nosotros y no peleemos más, no resistamos más, porque Dios lo que quiere es nuestra salvación y que entremos a su reino, porque es real, el mundo se va a acabar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero el día va a llegar, la hora va a llegar y que Dios nos halle viviendo conforme a su verdad. Es importante que recordemos que cuando alguien tiene a Jesús, va a empezar a tener experiencias personales con Él, va a empezar a caminar con Él, va a empezar a adorarlo, va a empezar a amarlo y va a empezar a aborrecer tantas cosas del mundo que no va a ser por fuerza como por imposición. Cuando usted ama a alguien, ¿usted qué hace? Se viste para esa persona, se perfuma, se trata de ser agradable, busca los mejores escenarios, busca cómo complacer, ¿cierto? Agradar, llegar al corazón de ese alguien. Así mismo pasa. Cuando nos enamoramos de Dios, vamos a empezar a querer hacer todas estas cosas para Él y lo demás no nos va a importar. Así nos pasa cuando estamos enamorados. Nada de lo que haya alrededor nos importa, solo esa persona. Y así mismo pasa cuando estamos enamorados de Jesús. Él es el centro de nuestras vidas. Nada más vale para nosotros o es tan importante. Entonces, si usted de pronto hoy se puede hacer una autoevaluación, ahí piense por un momento en lo que le ha hablado el Señor. Quizás se encuentre como Nicodemo, quizás se encuentre como hablamos al principio, la necesidad del nuevo nacimiento. Quizás se encuentre usted necesitando conectarse con la cruz para que Él corte todo problema que usted ha identificado en su vida de raíz. Y dejar que allí en la cruz, porque cuando Él te liberta, tú no vas a seguir luchando con lo mismo. Y usted no va a tener confort, no va a tener la necesidad de tener que forzarse y decir, ay no, ¿será que tomo o no tomo? ¿Será que no? ¿Será que fumo o no fumo? No. La libertad será tal en tu vida que Dios traerá cuando tú le pidas perdón y dejes que la sangre de Jesús te limpie y venga el Espíritu sobre ti. Que cuando veas eso ahí servido, tú no vas a querer. No tengo ganas, no, porque Dios ya te hizo libre de eso. No vas a querer seguir participando de esas cosas porque fue lo que tú te arrepentiste, le pediste al Señor que te librara, que te salvara, que tú ya no quieres vivir así, que quieres una nueva vida. Entonces, si usted se siente en la necesidad, si se ha autoevaluado que alguna área en su vida está, que no le ha dejado nacer de nuevo, que necesita entregarle eso al Señor, yo le invito entonces a que usted de una manera real en su corazón le entregue al 100% la vida a Jesús con esta oración y se rinda a los pies de Jesús y empiece a obedecer a sus mandatos para que usted esté listo para entrar al pleno reino de Dios y no experimente el reino cuando se muera, sino desde ya, porque ya vas a recibir el Espíritu Santo también. Entonces dile, Señor Jesús, te doy gracias esta noche por esta palabra. Te pido perdón y cuéntele ahí cuáles son sus pecados. Señor, te pido perdón, hoy me acerco ante tu cruz. Te pido que me perdones, que me limpies con esa sangre que tú derramaste. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi carne, limpia mi espíritu, mi alma. Y dígale ahí de qué, de toda inmoralidad, de toda mentira, de todo alcohol, de toda drogadicción. Señor, límpiame. Empieza a decirle hasta de pecados que ni me acuerdo. O empieza a confesar toda falta de perdón, todo odio, toda reserva, todo resentimiento, toda amargura, toda religiosidad, toda propia opinión, toda rebeldía, desobediencia. Incluso, Señor, ni de lo que me acuerdo. Empiece a hablar con Él.
Dile, Señor Jesús, te pido que me perdones, yo te abro mi corazón, soy consciente que te necesito que me salves ahora, que escribes mi nombre en el libro de la vida, que llenes mi corazón de ti, Jesús, que entres y habites en mí, que me des tu Santo Espíritu, que me enseñe a caminar, a vivir una vida nueva para ti, Señor. Quita, Señor, esa lista de pecados, la cual me pueda estar acusando delante de tu trono. Porque yo quiero, Señor, que hoy o cualquier día que parta me encuentre contigo en tu reino. Y por medio de tu Espíritu, a partir de ahora, yo quiero experimentar, Señor, tu reino. Dame tu Santo Espíritu. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que hayas aprendido mucho a través de este tema, la nueva naturaleza. Entre 8 días estaremos viendo la parte 2. Te invito a que compartas el enlace a tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, aún del gimnasio, donde tú asistas, compañeros de negocios también. Te pido que les compartas la palabra a través de este enlace. Bendigo tu vida, gracias por conectarte. Nos vemos dentro de 8 días por este mismo canal. Bendiciones para todos y estamos en contacto. Chao. Estamos aquí, creo en ti.